Hola, el día de hoy Brice y yo les hablaremos sobre el desarrollo socioemocional, lo que son las emociones, los componentes, La función del cerebro. la función del cerebro, cómo influyen en la vida diaria, sus funciones, además de sus componentes y algunos teóricos que hablan sobre dicho desarrollo socioemocional y cómo se lleva en la actualidad en la educación. Espero que les guste. Primero que nada debemos tener en cuenta tres conceptos muy importantes dentro del desarrollo socioemocional, las cuales son la emoción. La emoción es una expresión y un sentir de las personas que es breve ante un estímulo o una situación. El segundo es el sentimiento, la cual es el proceso por el cual pasan las personas ante una reacción de situaciones que pueden ser desagradables o demasiado emotivas. Y finalmente el desarrollo socioemocional. El desarrollo socioemocional influye tanto en la personalidad de las personas y la cual define la capacidad para reaccionar ante diversas situaciones y tener la capacidad para gestionar las emociones. Bueno, a todo esto surge una pregunta muy importante que es ¿de dónde vienen las emociones o los sentimientos? Y generalmente surgen en el cerebro, pero principalmente surgen en el sistema límbico, que es el centro de las emociones y la conducta. Incluye el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo y otros más para procesar y modular las respuestas emocionales, desempeñando reacciones en nuestro cuerpo como la temperatura, la sed, la sudorización, la liberación de hormonas, los estados de ánimo, entre otros. Ahora que ya conocemos lo que es una emoción, debemos de conocer sus tres componentes, los cuales son el neurofisiológico, el comportamental, el cognitivo, y ahora los voy a definir cada uno. El neurofisiológico trata de las respuestas involuntarias, o sea, los cambios físicos que experimenta un individuo al tener una emoción, como por ejemplo podría ser la taquicardia, el rubor, la sudorización, la respiración, la presión, la sequedad de boca y la secreción hormonal. Por ejemplo, cuando te avergüenzas, te pones todo rojo. El siguiente componente es el comportamental, que son las expresiones faciales donde se combinan 23 músculos. Algunos de estos ejemplos podrían ser tono de voz, el volumen, el ritmo, los movimientos del cuerpo, entre otros. Y este componente se puede disimular, a menos de que una persona te conozca muy bien y si sepa un gesto o algo que haces cuando estás nervioso o triste, no sé. El último componente es el cognitivo, que es la vivencia subjetiva que se le puede denominar sentimiento. Este suele ser más duradero y es todo lo que conlleva, todos los componentes que conlleva la emoción. Permite etiquetar una emoción en función del dominio del lenguaje y solo se puede conocer a través del autoinforme. Algunas de las funciones de las emociones que ya conocemos en nuestra vida cotidiana son como el miedo, que es el que nos impulsa a la huida y a la supervivencia ante situaciones de peligro. Está la ansiedad, que es estar en atención vigilante ante situaciones que aún no han pasado y nos predispone a los riesgos que pueda haber y las consecuencias en un futuro. La ira, que es el impulso agresivo ante diversas situaciones. La tristeza, que es la emoción nostálgica ante situaciones que han pasado que nos ponen tristes y que puede durar por mucho tiempo o puede ser espontáneo. El asco, que es rechazar sustancias como alimentos echados a perder, que nos pueden ser perjudiciales para nuestra salud. La alegría, que es la felicidad espontánea para continuar con los planes y ser objetivos en nuestras metas. Y por último tenemos el amor, que es el enamoramiento, que es sentirse atraído por otra persona, por sus cualidades, por su personalidad y por atracciones en otra especie. Ahora les hablaré sobre la estructura de las emociones. Las emociones no se pueden clasificar, no tienen una sola clasificación, sino que tienen algunos aspectos clasificadores que son los siguientes. El primero es la especificidad. Califica la emoción y permite asignarle un nombre que la diferencia de las demás, como por ejemplo amor, odio o alegría. El siguiente aspecto es la intensidad, que se refiere a la fuerza con que se experimenta una emoción, lo cual permite asignarle un nombre que la distinga dentro de su familia. Esto quiere decir que depende de la intensidad con la que sientas una emoción, es el nombre que la distingue de entre las otras emociones de su misma familia. Como por ejemplo,
Amor dentro de su familia podría ser enamoramiento o el amor a tus padres o ajá. Y el tercer aspecto es la temporalidad, que es la dimensión temporal de las emociones. Por ejemplo, las emociones agudas suelen tener una duración muy breve, mientras que otras emociones suelen durar hasta meses. Por ejemplo, la tristeza. Y en este caso sería algo diferente porque se podría llegar a convertir en depresión. Y para todo esto, ¿cómo funcionan nuestras emociones en la vida diaria? Para esto existe algo que se llama personalidad. La personalidad es un concepto que hace referencia a 3 acciones que tiene que contar el ser humano para desarrollar esta misma, las cuales son pensar, sentir y actuar. Esto quiere decir que en nuestras diversas situaciones de la vida tengamos la capacidad de hacer estas 3 acciones para consolidar un desarrollo emocional, la cual es el proceso por el cual los niños y las niñas dentro de las escuelas adquieren una autoestima, una identidad y una seguridad y confianza dentro de su vida diaria. Ahora que ya conocemos sobre las emociones, les hablaremos sobre algunos teóricos que marcan el desarrollo socioemocional. Primeramente yo les hablaré sobre Jean Piaget. ¿Y tú? De Vygotsky. Jean Piaget marcaba los logros emocionales en 4 etapas, la que es sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y la de operaciones formales, en la que destaca cada uno de los logros que debería de cumplir a cierta etapa sobre las emociones. Y también se destaca la etapa, aunque no lo marca en la teoría, sí viene como una etapa de la adultez, que básicamente todo se basa en que tienes que saber identificar tus emociones y la de los demás y saber gestionarlas correctamente. Bueno, por otro lado, Vygotsky, de una manera muy general, él nos decía que el desarrollo socioemocional se influenciaba por las interacciones del ser humano con la sociedad. En estas marcaba con ayuda de los adultos y con la ayuda de la zona de desarrollo próximo, el niño aprendía acciones y comportamientos de los adultos. Finalmente, un cerebro emocionado es capaz de aprender más cosas y de tener mejor gestión en la educación. Además de que el desarrollo socioemocional es muy importante, ya que las estructuras cerebrales como el hipocampo, que ya se mencionaba anteriormente, nos ayuda a tener una mejor memoria de trabajo al momento de estudiar. Actualmente en la escuela se está incluyendo la educación socioemocional desde los planteamientos de los paradigmas cognitivo y humanista, que focalizan la importancia de las emociones en los procesos de aprendizaje y, como lo mencionaba Brice, del cerebro emocionado. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Ven intensamente. Ahora que ya conocimos la... ¿Qué traes? ¡Una mosca! mi caso es sobre Jean Piaget. ¡Basta! Ahora que ya conocemos sobre las... Perdón. Ya acabamos.